Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, nuestro programa número 48. Realmente es un placer de estar en contacto con ustedes y agradeciendo siempre la cantidad de apoyo que nos dan con sus vistas, con sus comentarios. Como siempre, acompañado de don César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Bien, Guido, buenas noches. Mira, justamente la compañía, hoy día TikTok nos hace un remember de un programa de octubre de 2024 sobre las AFPs, en una intervención de un minuto. Yo repliqué eso hace una hora, en una hora tuvimos 1000 vistas. Caramba, O sea que el tema es vigente, el tema caló hondo, y hoy día vamos a hablar de eso. claro que sí. Empezamos por lo prometido, que fue aún de ahorro y cómo. Sí, eso nos lo pidieron la semana pasada, acuérdate, y nos comprometimos a dar algunas ideas con respecto a eso en el programa de hoy. Y en ese sentido, evidentemente hay, por ejemplo, hay algunos asesores financieros que están diciendo que hay que tomar posición en oro, ¿no? En los portafolios. El oro, por si acaso, ha llegado a $3.862 la onza. Imagínense, cuando empezamos este programa estaba más o menos en 3.200, ahora está en 3.800 y mucha gente vaticina que en menos de 30 días vamos a estar por encima de 3.900 y que a fin de Digo, año, una precisión. dale, Cuando empezamos este año era 3200, pero como decíamos, el programa está en 2200. sí, pues, efectivamente. Y hay gente que ya está hablando de que cierra el año en 4.000, que no sería sorprendente. El problema es que en el Perú no hay cómo invertir directamente en oro físico. Entonces, muchas empresas que asesoran, que brindan, digamos, alguna herramienta para asesorar a los inversionistas, lo que están haciendo es sugiriendo comprar acciones y bonos, sobre todo acciones en la bolsa, de empresas mineras que tienen producción de oro. No nos olvidemos que ahí se está ganando hoy en día muchísimo dinero. La mejor prueba de que las mineras con oro y cobre y con plata, los tres minerales que están muy arriba, son las que están ayudando a cerrar el déficit fiscal por la recaudación en impuesto a la renta. Si están pagando lo que están pagando en impuesto a la renta, imagínense ustedes lo que van a estar pagando en dividendos, ¿no es cierto? Y esos dividendos Están contribuyendo también a la caída del dólar, ¿no? y están contribuyendo a la caída del dólar porque están saliéndose del dólar y se están pasando a la bolsa. Y eso es importante, ¿no? A la bolsa y a los fondos mutuos. Nosotros sugerimos que esas dos opciones son hoy en día las más importantes. Con los retiros que se van a hacer por este octavo retiro, probablemente nuevamente vamos a ver al final a dónde se fue la mayor parte a fondos mutuos. Y si ustedes revisan la rentabilidad de los fondos mutuos, hay fondos mutuos con rentabilidades altísimas. Chequeen, por favor, fondos mutuos en la página de bolsa de cualquier publicación, cualquier periódico, digamos, vinculado al sector empresarial, al sector financiero, y ven ahí, tienen la última columna de la derecha, siempre es la rentabilidad acumulada anual y los montos son tremendos. Igual, por ejemplo, en el caso de la bolsa, tengo rendimientos de cuánto gana una acción en la bolsa. Tengo una de la más alta, hay una acción de una minera canadiense, que raro, ¿no es cierto? Una junior, que se llama PPX, que ha rendido en lo que va del año 216%. Es la que tiene el récord de rentabilidad de nuestra bolsa en lo que va del año, pero también, por ejemplo, las empresas, hay un ETF de empresas eléctricas, que es una especie de paquete de acciones de empresas eléctricas que ha rendido 188%. Tenemos Newmont, la dueña de Yanacocha, ha rendido 100%. El BBVA 96.8%. Volcan B 76%. Entonces, no tiene sentido que usted deje su plata durmiendo en un banco a 4%
cuando el dólar se ha devaluado 7, entonces has perdido 3 en dólares. No te olvides de eso, si el dólar ha perdido en lo que va del año 7 y a ti te están dando una rentabilidad de 4, perdiste 3 con respecto a la moneda norteamericana. Entonces no se te ocurra quedarte ahí. Por eso tanta gente se está saliendo del dólar y eso explica lo que acaba de comentar César, ¿no es cierto? Entonces hay ahí muchas posibilidades. Otra cosa importante, si estás todavía en un mundo de las AFPs, pásate por favor al fondo 3, salte del fondo 1 y del fondo 2, pásate al fondo 3, que por lo menos son los fondos que más rentabilidad ofrecen de las AFPs, porque le llaman de alto riesgo. ¿Por qué es alto riesgo? Porque compran fundamentalmente acciones, pero la bolsa viene de subida y va a seguir de subida de aquí a fin de año. No te preocupes por eso, porque el entorno internacional, los precios internacionales y la bolsa de Lima están sintonizadas. Nuestra bolsa es una bolsa minera, esencialmente, es la que marca la pauta de la bolsa de Lima, el sector minero. Tenemos muchísimas empresas mineras muy sólidas inscritas en nuestra bolsa. Tenemos también juniors, empresas mineras canadienses juniors que también están inscritas en la bolsa nuestra. Y entonces tienes que mirar ahí, tienes que buscar opciones ahí si es que quieres tener una rentabilidad medianamente aceptable, ¿no? Es que quieren las AFPs apostar por buenas acciones, porque en el pasado inmediato anterior el fondo TESA perdió un montón de dinero, Así porque es, eran así acciones es. malas. Entonces, ¿qué beneficio de la duda del afiliado? De probablemente apostarán por lo que deben apostar, o van a apostar por el beneficio de sus amigos. Claro, pues eso que acaba de decir César es muy importante, ¿no? O sea, chequeen en qué está invirtiendo la AFP donde estás. Tienes el derecho de exigir que te digan cómo está constituida la cartera del fondo donde está tu dinero, por si acaso. Y fíjate, lo importante es que estén cargadas con inversiones en bolsa, en empresas mineras peruanas, que todas están con unos niveles de rentabilidad muy importantes para tu futuro en cuanto a capitalización de utilidades, ¿no? De lo que se llama dividendos. Eso es importante. Bueno, otra cosa que ocupa, que es interesante, es que ya salió la propuesta de reglamento que va, digamos, emparejada con la nueva ley, el reglamento de la nueva ley de las AFPs. Y nosotros hemos sido muy duros con esa ley, es la pura verdad, pero también tenemos que decir que hay cosas buenas, como en todo, hay cosas malas y cosas buenas. Y una de las pocas buenas que hemos encontrado en la nueva ley y que lo está manejando la SBS es que ya estableció categorías de riesgo para empresas que puedan también ofrecer el mismo servicio que las AFPs. ¿A qué me estoy refiriendo? Otras entidades existentes operando en nuestro país que si tienen una calificación de riesgo de B+, como tope hacia abajo, o sea, cualquier B+ para arriba, y miren lo que hay ahí, que cumplen con esa exigencia. Hay 19 bancos, hay 4 cajas municipales, hay 5 financieras, hay una caja rural que superan el límite este de B+. Y entonces, en total, estamos hablando de que hay un número sorprendente, 46 nuevas empresas podrían, si se inscriben a tiempo, ser capaces y autorizadas a administrar fondos de pensiones. Esto va a cambiar algo que dijimos hace años que tenía que hacerse, que es fomentar la competencia. ¿No es cierto? Porque ahora sí vas a tener gente que te va a buscar y te va a tocar la puerta y te va a decir, yo te ofrezco este rendimiento, yo te ofrezco este rendimiento, yo te ofrezco estos servicios, yo te doy estas asesorías, yo te voy a proponer eso que decía hace un minuto César. O sea, van a haber entidades, compañías de seguros y bancos, que te van a decir, mira,
si tú depositas tu dinero en mi sistema, ahora se van a llamar EPS, empresas de previsionales, EAFs, perdón, empresas de administradoras de fondos, esas te van a tener que decir en qué van a meter la plata, qué expectativa de rentabilidad te ofrecen, te van a tener que mantener muy bien informado, es decir, vamos a jugar en la cancha que siempre se tiene que jugar, que es promover la competencia para beneficio del ciudadano, del cliente, del asociado. Eso nos parece fundamental y nos parece algo que ojalá se implemente cuanto antes. Una advertencia sobre ese tema, Guido. Cajas financieras, bancos, están acostumbrados a inversión de corto plazo. Claro, son cortoplaceras, claro que sí. Funcionas de inversión a largo plazo. Esa es la duda. Espero que se asesoren de empresas internacionales que le digan cómo manejar fondos a largo plazo. Pues no es lo mismo. Esa es la duda que genera esta avalancha de unos competidores. Claro, lo que tendría que darse para cumplir muy bien con lo que tú dices es que no solamente debería salir este dispositivo abriendo la cancha de la competencia, sino que también habría que abrir igualmente las opciones de inversión. Es decir, por ejemplo, que una entidad de estas pueda ella misma, haciendo las licitaciones del caso, haciendo los estudios y las propuestas del caso, entrar a invertir, por ejemplo, en vivienda a largo plazo. Correcto, en vivienda a 20 años, con un crédito hipotecario de primer nivel, con una construcción de primer nivel, en una ubicación de primer nivel, con un diseño de primer nivel, con una constructora de primer nivel. Y entonces ahí sí se abriría un mundo extraordinario para el sector construcción y sobre todo para el sector vivienda que tanto requiere nuestro país, ¿no es cierto? Una inversión en el país en vez de irse afuera especular, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante que cierra nuestra conversación. Tenemos que fomentar que ese ahorro se dé acá, se concentre acá, se concrete acá y no se vaya a las especulaciones de las blue chips del Dow Jones o del Nasdaq, ¿no? De las bolsas norteamericanas, ¿no? Guido, la primera vez que hemos hablado de partes de opciones de inversión o ahorro y hemos referido muy ligeramente a los fondos mutuos. Y en eso hay que hablar que hay fondos mutuos en soles y dólares. Y el rendimiento más o menos dado entre 4 y 6%, independiente de soles y dólares. Y ha habido fondos mutuos que llevan con inversión de alto riesgo, que llevan 9%. Así es. El tema es cómo selecciono eso, porque no basta que vean este fondo de alto riesgo, de mediano conservador. Los bancos que visitan a clientes te ponen la cartera. Y creo que en un próximo programa podemos mostrar diversas carteras, porque es bien delicado ese tema. Por ejemplo, hay fondos mutuos asociados a una cartera de moneda respecto al dólar, con rentabilidad alta. Y eso está apostando a combatir el dólar respecto al yen, respecto al euro, respecto al sol. Entonces, no basta la generalidad del rendimiento promedio anual, sino analizar cada cartera. Por ejemplo, hay carteras de empresas eléctricas locales, de petroleras internacionales. La petrolera, por ejemplo, se ha venido desvalorizando la internacional por la caída del precio del dólar, no porque el petróleo del crudo, no porque sea petrolera, que tiene que ir para arriba. Y las eléctricas locales, porque han crecido, porque existe la expectativa que en menos de un año la tarifa va a crecer con 8 veces, lo cual ya parece una realidad, un mercado local. Entonces, hay que entrar al detalle de ese tipo de cosas. Los medios publican la generalidad de rendimiento, pero estamos en condiciones
el próximo programa exhibir algunas carteras y dar recomendación. Sí, claro, definitivamente hay que chequear muchísimo en qué se está invirtiendo, igual que lo que acabas de decir en el segmento anterior, en qué pone el dinero de los ahorristas, de los afiliados, las AFPs. Igual aquí va a ocurrir en el caso de los bancos que son una especie de AFP totalmente libre, que es que la gente lleva su dinero a un fondo mutuo, ¿no? Ahora lo van a hacer dentro del marco de este nuevo esquema de protección al dinero de lo que del afiliado, porque hay 19 bancos que están cumpliendo con el requisito y los bancos lo que van a hacer es que van a convertir esos fondos mutuos en fondos previsionales. Eso está clarísimo. Y entonces eso es muy importante lo que estás diciendo, en el sentido de que pueden exigir los señores que se van a afiliar a una nueva institución, a una nueva entidad que administra fondos previsionales, decirle, ok, ¿tú qué me estás ofreciendo? ¿Este fondo tal, fondo cual, fondo 1, fondo 2? Porque ahora las AFP solo tienen 3 opciones, fondo 1, 2 y 3. El 1 es puros bonos, el 2 es una mixtura de bonos y acciones y el 3 es el llamado de alto riesgo o alta rentabilidad, que es de las acciones. Bueno, ¿se va a mantener eso de los 3 fondos nada más o es que va a abrirse también ahí un portafolio, como se dice, mucho más diversificado, que es lo que yo pienso que debería ser, y ahí la entidad que mejor asesoría brinde, la entidad que mejor apoyo le dé al afiliado, evidentemente va a ser una de las triunfadoras, ¿no? Ahora el engreimiento al afiliado tiene que convertirse en realmente el trato al cliente, que es lo que no ha habido en el sistema anterior, ¿no? Guido, y tú mencionas algo interesante. El fondo 1, por ejemplo, que era conservador, pero no pedía plata y estaba atado a bonos. Bonos Hoy del, día, bonos del tesoro fundamentalmente, ¿no? y hoy día los bonos del tesoro americano no son la mejor opción. No, pues, para nada. Entonces eso ha cambiado, ¿no? El fondo utiliza alto riesgo dependiendo del tipo de acción. Hoy día también las acciones de las empresas top son volátiles, pero el fondo 1 antes era una seguridad, hoy día no lo es. Entonces es bien importante traducirle al consumidor, al ahorrista, qué cosa, qué cada cosa. Y es un juego que debemos jugar en este programa. Pero Sí, yo veo claro. como medios económicos no se dedican a eso. Creo Sí, que no puede ser. yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además creo, me atrevo a pensar, a vaticinar, que cuando esto empiece a funcionar va a haber un mundo de traslados, ¿no? De AFPs a bancos, a entidades de estas nuevas que están abriéndose, compañías de seguros, ¿no? Que van a tener su ejército de asesores y asesoras, como, ¿no? Y va a haber una jaladera de afiliados de un lado a otro, o sea, viene un periodo muy intenso de promoción, de publicidad, de equipos de ventas, de equipos de recaptura de clientes de uno y otro lado, y eso se va a definir en lo que tú acabas de decir y que yo también estoy señalando. Quien dé el mejor servicio de asesoría y conocimiento y de seguridad y calidad de inversión es el que va a ganar. Y eso es bueno. Guido, y quiero recordar algo. En el 2007, cuando aparece el tema de Fondo 3, hubo ejército de asesores, asesoras, como dices tú, que recomendaban a mucha gente cambiar de FP y ir al Fondo 3. Y en el 2008 fue el más perdedor el Fondo 3. Claro, por la crisis de las hipotecas. Claro, pero con gran silencio de parte de las AFPs. Y la gente decía, ¿y qué me han recomendado asesores? No, la propia AFP no informaba. Entonces, yo veo que lo que viene se va con el mismo partido. Una promesa de rentabilidad
pero que debe tener una traducción para el consumidor de largo plazo. Y creo que es un rol que juega muy bien este programa, porque yo no veo a las CFP diciendo exactamente lo que estamos hablando, ni los medios económicos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Fantástico, pues. Ahí tenemos un pequeño rubro para seguir cumpliendo con nuestros amigos que nos siguen y que nos ven. Te quería tocar un tema adicional. ¿Qué te parece esta operación rescate? Mira lo que voy a usar, ¿eh? Esta operación rescate de Milei por parte del gobierno norteamericano. El ministro del Tesoro norteamericano ha salido a decir que le van a dar un swap de 20.000 millones de dólares y que además el gobierno de los Estados Unidos, si se hace necesario, le van a comprar bonos del Tesoro argentino, que son bonos basura, que no los quiere nadie en el mundo todavía, y que no, el gobierno norteamericano está dispuesto a hacer esas dos operaciones que son totalmente ajenas a la práctica tradicional y normal, porque normalmente tú tenías que pasar por la oficina y el escritorio del Fondo Monetario o el Banco Mundial, y ahora estás yendo directo. Estás yendo directo al Tesoro norteamericano que le va a dar a Milei, al gobierno argentino, 20.000 millones de dólares. Y esto evidentemente tiene un trasfondo político espectacular, porque el 26 de octubre tenemos elecciones en Argentina para recomponer el Congreso en Argentina, y las últimas elecciones las perdió Milei. Las elecciones de hace menos de un mes, que fueron previas a esta elección importantísima del 26 de octubre. Y entonces, claro, y se le estaba disparando el tipo de cambio, este anuncio de los 20.000 millones del Tesoro americano ha tranquilizado un poco la situación del mercado cambiario en Argentina, pero digamos que los expertos internacionales dicen que esos 20.000 millones se pueden hacer polvo muy rápido si el señor Milei pierde las elecciones del 26 de octubre. Y hay muchos expertos que dicen que probablemente las puede perder. Eso sería realmente una situación no prevista aún por muchos de los proyectistas de análisis, ¿no? Varias cosas sobre este tema que es súper interesante. Primero, el swap, el aporte adicional con la compra de bonos, se va a hacer antes del 26 de octubre, se va a tangibilizar. Primera pregunta. Segundo, ¿cómo toma la sociedad argentina esto? Porque yo Argentina, por discurso mismo de Milei en campaña, decía que endeudar a la República Argentina era inmoral, podía hipotecar el largo plazo. Eso lo están repitiendo los sectores de la televisión argentina constantemente. Así se lo digan, por supuesto, se lo dan antes del 22 de octubre. ¿Cómo lo toma la sociedad argentina ante este remember que él decía que esto era inmoral? Tercero, en la campaña se encuentra un gran problema, que es su líder de campaña, el señor Esper, que ha sido acusado de ser financiado por el narcotráfico en un proceso en Estados Unidos, nada menos. No es un juez federal, no es un policía argentino, es una sala americana. Y lo que se ha trascendido hoy día es que Milei está pidiendo al señor Esper que invita a Patricia Bullrich, que va como candidata a Buenos Aires, le está diciendo que explique. Y Esper se está negando a explicar y está negando a dimitir. Y se comienza a hablar. ¿Y por qué lo soportan? ¿Qué es lo que sabe que lo soporta? Es un tema bien delicado. Y por último, ayer estuvo en el sur argentino Milei y fue rechazado unánimemente por el público y tuvo que cancelar el evento. Entonces hay un clima muy caldeado, a pesar de lo que ha dicho
El gobierno americano la semana pasada lo reiteró hoy día. Probablemente pierda la elección y ahí ya no hay los bonos, no hay el swap, ya veremos qué pasa. Así es. El horizonte se complica muchísimo para Argentina y para, obviamente, La Libertad Avanza, que es el partido del señor presidente Milei. Y en el Veremos. Perú también, Guido, en el Perú, la derecha peruana que teníamos de repente Milei y quedó invitado a Cádiz como lo principal. No sé qué va a decir, cómo le va a sumar o restar. También una expectativa en Perú, ¿no? Porque además el CADE es las primeras semanas de noviembre y para esa fecha ya tendremos los resultados de las elecciones del 26 de octubre. Eso también es un tema importante. Y ya sabremos si el señor López Aliaga, si pierde Milei, cumplirá la promesa de balancear la ciudad hacia Milei. Eso habrá que ver. Y el tema de López Aliaga tiene otro tema adicional, Lutfi, que nos dirigimos en este bloque al siguiente. Un tema muy controvertido. Vamos al siguiente bloque. Ahora nos toca hablar del tema que todos quieren que se comente, que es el tema de que entra en liquidación o en disolución, ¿no? Y que Rutas de Lima podría retirarse antes del cierre de su liquidación. Se quiere ir, Brookfield está muy molesta porque le han quitado pues una fuente importantísima de ingresos, que son todos los peajes que han sido eliminados, ¿no? Pero antes de eso, César tiene un comentario. César. Sí, por supuesto. Tema argentino, Guido. Se nos quedó al tintero un tema. Un día antes del viaje de Milei a Estados Unidos para reunirse con Trump, con el secretario del Tesoro, quitó las retenciones a las exportaciones del campo, Soya. sobre todo soyeros, ¿no? Grano de soya y aceite de soya. ¿Qué ocurrió? Cuando Milei está en Estados Unidos, los soyeros hicieron transacciones por 7.000 millones de dólares. ¿Y dónde cree que se fue la soya y el aceite de soya? A China. Caracoles. Eso no debe haber gustado nada en Washington. Claro, entonces Trump le llamó la atención al día siguiente. Entonces al día siguiente restituyó la retención ante gran protesta del campo argentino, que es muy influyente en la política y en el Claro. apoyo del grupo de poder al gobierno. Y han, Es de- otra cosa en contra que tiene Milei. y han declarado los soyeros que aquí hay un marchas y contramarchas y que eso es inestabilidad para el sistema económico argentino. O sea, ya el activo de la seriedad y de las cosas bien hechas también se está complicando para el señor Milei. Pero vamos a hablar de Brookfield. ¿Qué se va? ¿No se va? ¿Se pelea? ¿No se pelea? ¿Cuál es el tema que está detrás, mi querido César? Pero ya anunciaron la liquidación de la empresa peruana. Claro. Ruta de Lima se liquida. Ajá. ¿Por qué? Porque la falta de recaudación hace que va a tener un patrimonio negativo. Desde el punto de vista empresarial está tecnológico. ¿Por qué? Porque les han cerrado la posibilidad de cobrar peaje. Claro. No hay ingresos, solo egresos. Se liquida. Otra cosa es que dice, nos retiramos antes que el proceso de liquidación termine. Son cosas diferentes. La liquidación es un proceso formal, donde los activos se llevan para pagar deuda. ¿Cuánto queda activo y cuánto queda de deuda? Ya veremos. El tema es que el retiro significará o la liquidación o ambos juntos, significará denuncia al CIADI. De todas maneras. Al CIADI nos vamos como por un tubo, como esto. Claro, entonces, quiero que apelado al CIADI como profesor vital, lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante, le calcula la expectativa de ganancia y entre todos los de contrato. Es decir, aplico todas las expectativas de las nuevas tarifas, todas las aplico, en soles, con su respectivo
castigo por inflación. Y le aplico el supuesto vehículo que ya ha pasado. Entonces, todo eso lo calculo en el horizonte de contrato y lo traigo a la hora actual. Con una tasa de descuento, que es la tasa de descuento que tiene que ser 108%. Ese es el lucro cesante. Pero el día que le prohibieron cobrar peaje, hasta el día que se liquida, hay un daño, lo no cobrado, que se llama daño emergente, que es de la operación inversa. Todo lo que vi cobrar lo actualizo a la fecha de liquidación. Y entonces pago, te exijo daño emergente y lucro cesante. Hay un estimado que se está hablando en prensa que suma 2.700 millones de dólares. Wow. La pregunta, ¿quién lo paga? Bueno, primero la respuesta, ¿quién es el demandado? El demandado es el Estado peruano, no la municipalidad. Por lo tanto, se va a la caja fiscal en un solo orden. Y eso lo verá el próximo gobierno. Otro profesor arbitrales que van a tener 4 años. Pregunta, ¿y la sentencia o no sentencia de la señora alcaldesa tiene algo que ver en esto? No, en absoluto, porque justamente lo que se reclamaba era había acto de corrupción y un fin de compra a una empresa corrupta del alcalde. Ya, ok, pero había cláusulas anticorrupción, no, no había. Lo único que tiene cláusulas de corrupción es absoluto, no hay. Y segundo, ¿evaluaron o no evaluaron? Dice que sí. Y la Municipalidad de Lima le mandó una corte americana que exhiba los documentos. Y bueno, la justicia americana dijo, no están obligados a exhibir los documentos. Ya dije y se acabó. No va a exhibir nada. Fue buena fe. No hay clase de corrupción. Aquí no hay nada que reclamar que exhibición de documentos. Por lo tanto, lo único que corresponde, pague 200 millones de dólares que hasta el momento de la demanda arbitral se debía. Luego vendrá el daño emergente y es lo constante que estamos hablando. O sea que tú ves que Brookfield va a cobrar. De todas maneras, Guido, de todas maneras. Yo tengo oportunidad de participar como perito arbitral en el CIAD. Y sé cómo se manejan las cosas ahí. Hay mucha rigurosidad legal, rigurosidad económica. El Estado peruano no tiene argumentos para defenderse. Van a quedar completamente expuestos y va a terminar pagando al próximo gobierno. Yo estimo, porque la demanda en el CIADI requiere un proceso de conciliación previa, donde nunca se concilian 6 meses. Ahora veamos hablando, más o menos la demanda arbitral en mayo del próximo año. La constitución del tribunal arbitral será aproximadamente 1 año, o sea, en mayo del 27. Y el proceso arbitral con el laudo, menos 3 años más. Entonces todavía en 2030. Esto le toca a la final del próximo gobierno, que es el 2031. Ese calendario solo quedó público. Qué bien, caramba, complicado. Me preocupa porque, digamos, tú has tomado toda la ruta explicativa de la legalidad y no legalidad dentro del CIADI y de los procedimientos, pero ¿es razonable que se hayan hecho esos contratos? A ver, el contrato de ruta de Lima podría ser cuestionado. Claro. Diríamos, bueno, pues los peajes están sobrevaluados, los estamos haciendo muy cortos, sobre todo en la ruta sur. Metido dentro de la ciudad. Claro. En el caso de Puente Piedra igual. Y tal vez que se justificaba desde la ley, ¿no? Que no había ahí pistas. Pero es un contrato que se firma, y el contrato se respeta. Claro, entonces, claro que la discusión, la pertinencia y impertinencia del contrato
está fuera de discusión el CIADI. El CIADI parte de un hecho. Firmaste un contrato Lo y el Estado cumples. peruano protege los contratos en el CIADI. Ahí empezamos. Todo el resto es cuento pues, para los juzgados peruanos, para los periódicos peruanos. Allá no vale eso. Ok, qué pena. Ojalá, me encantaría que te equivoques. Guido, pero encima hay un tema adicional. Somos caseritos del CIADI. Eso, claro. Somos los más demandados como país. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque se ha vuelto pues un deporte nacional hacer contratos malos, ¿no? Claro, por la ligereza de los gobiernos, ese contrato de ingeniería. El contrato de ingeniería induce a robar los montos. En el camino te vienen razonabilidad de montos que al final te empiezan a CIADI. Pero ahora, con esto de Buffy, que no cualquier cosa, la inversión extranjera internacional en Perú va a pensar varias veces. Acá no se respeta los contratos. Otro tema puede ser discutible, la venta, el monto, pero acá, si se respeta todo el contrato, y eso va a ser muy mal señal internacional. Hablando de eso, no, nos vamos al siguiente bloque, me están avisando que ya nos volamos. Se habla mucho. Un corte, un corte y regresamos. Digo, todavía el tema municipal de Lima no ha terminado en este discurso que me he dado yo con la relación tuya y tu paciencia. Pero es un tema que es línea con la empresa francesa Vinci. La empresa francesa Vinci, en línea amarilla, lo único que ha ocurrido es que también por el tema de peajes nos ha llevado a un tribunal arbitral en París que ya nos ganó y hay una obligación de pago por parte de la Municipalidad de Lima. Por el momento ha habido un reclamo de la Municipalidad. Se ha suspendido la ejecución del laudo, Exacto. pero vamos a ver la ejecución del laudo. Hay que escuchar porque es un parte del proceso, pero difícilmente cambia la orientación del laudo. Yo creo que Vinci también no va a ganar, no va a tener que afrontar la penalidad que nos ponga Vinci en el laudo arbitral. Es un tema más para la Municipalidad de Lima. Mira, el peso de esos procesos perdidos realmente van a ser una mella muy fuerte en la caja, ¿no? En la caja del Estado peruano a plazos, sí, probablemente 4 o 5 años se venzan estos procesos y estas circunstancias, pero el efecto neto es una pérdida muy grande, ¿no? Y todavía Y el está, descrédito, Guido, Brookfield y Vinci no es cualquier cosa a nivel internacional. Son dos pesos pesados del sector fondos e infraestructura en el caso de Vinci. No va a pasar desapercibido, va a ser de carcelitos en ciudades habitables, va a tener mucho descrédito. lástima. Habrá que aprender a hacer mejores contratos, más detallados y que protejan más al Perú, ¿no? De Mira, todas estas cosas. y tu inversión, Guido, tiene alta responsabilidad de este tipo de cosas. No es el caso de la municipalidad, que son mejor la municipalidad, pero por inversión que nos tiene con sus contratos en el CIADI, puede ir reclamo de otorgamiento de horas por impuestos, que Eso. eso de horas por impuestos que se ve en la justicia peruana. Va a haber alta demanda sobre ese tema. Y no, y tenemos también toda una recatafila por ejemplo, ¿no? Proyectos de infraestructura vial que se promueven bajo gobierno a gobierno. Ahí también tenemos una lista, ¿no? De ferrocarriles y nuevas carreteras que
suman cantidades alucinantes, y de ferrocarriles que yo me estaba preguntando si vale la pena, ¿no? O sea, un ferrocarril de Lima a Chancay y de Lima a Ica y digamos, yo sé que tu corazoncito es iqueño, pero de Lima a Barranca y de Barranca a Trujillo tenemos autopista, ¿no? Hemos gastado un Claro, dineral construyendo Lima y autopista. Sobrado de bus. Pero lógico, tenemos que irnos a otras zonas del territorio nacional. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no terminar el ferrocarril de Cusco, Machu Picchu, y de Machu Claro. Picchu iba a Quillabamba, y que por un huaico se perdió esa ruta? Deberíamos reconstruir Quillabamba, llegar a Quepachiato, llegar a Choquequirao y empatarnos con el tren macho de Huancavelica. Ese circuito debería habilitarse. Cosas de ese tipo donde no hay nada. A Choquequirao hoy día te demoras días en llegar, ¿correcto? Y es un segundo Machu Picchu. No entiendo, ¿no? ¿Por qué quieren hacer un tren paralelo a la autopista Trujillo? Es Yo incomprensible. iba a Choquequirao por el helicóptero, hijo. ¿Te das cuenta? ¿No? Es que Sí, no yo puede ser. siempre vino por inversión. Hace un año también, y espero que nos mande título el Remember, hablamos del anillo vial periférico. Claro, del cual Y ya no eso se es, habla. claro, eso es inviable. No, ayer tuve un reportaje en televisión que las profesiones son inviables. Y como decía Pulso, lo estamos diciendo, lo dijimos hace un año. Sí, pues, es verdad. Hace un año tocamos este tema. Pero bueno, hablemos de algo más gracioso. Las elecciones peruanas. Las elecciones peruanas. Tú, tú sabes que el otro día escuché que están tan preocupados los que organizaron toda esta legislación, que adelantaron elecciones para que no entren outsiders, para quedarse solo los chicos del club. Están preocupados porque están comenzando a percibir que no tienen ningún chance de ser elegidos y que hay que de repente reabrir para que se inscriban otros y se puedan armar estos frentes que fracasaron, porque prácticamente no se ha armado ni un solo frente y siguen habiendo 39, 38 candidaturas y todas ahí en el limbo, y el único que está cosechando es el señor Vizcarra, que ahora su hermano está en niveles supuestamente altos de encuestas, lo cual es incomprensible, pero eso es, ¿no? Mira, yo no sé, en el Perú los endoses de votos nunca ha funcionado. No, Pero nunca. no sea, Vizcarra se maneja muy bien en redes, ¿ah? Muy oportunista, muy oportuno, y sabe mandar discursos muy enfáticos de cortísimo plazo y alto impacto. Yo he visto TikTok con 1 millón de vistas de Vizcarra. Entonces no vaya a ser que por primera vez funcione el entonces a su hermano. Bueno, Que le convenció, alguna vez Alberto algo endosó a Keiko, ¿no? También por tema familiar, digamos, ¿no? sí, pero igual no ganó. Claro, claro que sí, tienes toda la razón. Eso es la pura verdad. Ahora, he escuchado que ya en el APRA hay hasta cuatro precandidatos para las primarias. No sabes el gusto que me da que por lo menos haya un partido donde van a haber primarias de verdad, en el sentido de cuatro candidaturas, o mejor dicho, Candidatos, cuatro precandidatos, ¿no? todo candidato presidencial, Exacto, toda ¿no? candidatura presidencial. Está Nuestro amigo y tu alumno Hernán Carrillo Leca, Hernán es Garrido Leca, es uno de ellos, ¿no? mi amigo Enrique Valderrama, tu amigo también. Sí, Dos, claro. Van dos. el amigo Javier Velázquez Siquel, Que ya presentó a todo el equipo, ¿no? Nacho con Carla García y anuncia a nuestro amigo Humberto Abanto. Humberto Abanto, el tribuno Abanto. Abanto, lógico. Y el cuatro es el histórico Jorge Castillo. Acompañado de Mulder, entiendo.
por supuesto. O sea, yo imagino con la secretaria general Belén García Quereca. Entonces, la disputa es dura. Cuatro candidatos y vamos a ver qué pasa. Ojalá no haya jaloneo por el sector electoral. Sí, pues, ojalá, porque yo sí creo que si hacen una buena dinámica electoral de internas, yo creo que eso a la ciudadanía le va a gustar mucho, porque te da una sensación de que ha habido competencia al interior, ¿no? Ojalá que no se acuchillen unos a otros, sino que simplemente compitan este, dentro de una justa, respetada y respetable, y que el que sea el mejor, los otros se alineen, ¿no? Y además se alineen en el buen sentido. O sea, yo creo que eso es un rescate del partido aprista que a mí personalmente me parecería que sería positivo en lo que es la arena política. Me dicen que también Acción Popular podría estar caminando por esa ruta de elección de primera ronda, digamos, preliminar, ¿no? Las primarias famosas. No sé, he escuchado que Vitocho García Belaúnde sería uno de los postulantes. El secretario general, no me equivoco cómo se apellida, también es un postulante. Chávez, creo que apellida. Chávez, efectivamente. Y yo no sé si Alfredo Bardachá se anima. Está muy callado porque además entiendo que estuvo en Madrid cuando el señor López Aliaga, alcalde de Lima, estuvo por ahí. No sé Claro, si eso implica un acercamiento de parte de Alfredo y una especie de anuncio que no va a las primarias de Acción Popular, no lo sé. Eso sí, realmente no tengo claro, pero basta con que hayan dos, que ya es suficiente para que se cree un clima positivo de imagen de partido competitivo, democrático y abierto a las típicas distintas tendencias dentro de la organización, eso es muy bueno. por el tema viene la noche los cuchillos largos después de la elección, ¿no? Porque más allá de las cabezas, cada uno presenta su lista parlamentaria. Claro, claro. Entonces, la decisión, al menos en el APA donde sé, es que la posición en la lista depende de los votos que haya sacado. Bueno, Por, así pasó en Acción Popular. Acuérdate que cuando ganó el escano, él claro, prácticamente impuso a todos los congresistas que ya terminaron siendo los niños de Pedro Castillo, ¿no? claro, Era toda gente del escano, tengo entendido. así es. Entonces, eso va a ser una gran disputa después de la elección primaria. Porque va a decir, si por un voto me gana, por un voto, aquí hay un tremendo laberinto. Sí, pues. Bien importante va a ser quién fiscaliza la votación. Me De la, imagino que tiene que ser la OMPE, ¿no? debería ser. Debería ser la OMPE la que fiscaliza y cuida los derechos de cada uno de los candidatos, ¿no? Mire el caso del APRA, que tiene comités a nivel nacional. Yo no sé si la OMP va a hacer ese trabajo. Debería, Debería ser el trabajo, ¿no? El señor Crobeto sigue todavía ahí, ¿no es cierto? claro. Bueno, Sería pues, un buen gesto para la elección. Y hablando de candidatos, se nos fue el ministro de Justicia, el señor oye, Santibáñez. el señor Santibáñez duró poco, ¿no? Creo que se la cantaron de que venía la segunda, no hay primera sin segunda, ¿no? Y que lo iban a censurar de todas maneras mañana o pasado. Y entonces, Mañana 3 de octubre, 3 de octubre, sí, el pues, día de la Revolución Peruana. el día de la El 3 de Revolución octubre. Peruana y el día del terremoto, o sea, se le juntaron las dos y el señor prefirió retirarse y decir que va a candidatear al Senado, ¿no? Ha dicho. Claro, yo Pe- tenía interrogante en qué partido te inscrito. Yo Sería, sospecho que en el partido del señor Nicanor Boluarte, ¿no? Me parece haber escuchado eso. Eso me bueno, parece haber escuchado. Pero bueno, no, veremos si alcanza el 5% o vuelve a su oficio de abogado. yo creo que va a volver a su oficio de
abogado defensor de policías dados de baja, ¿no? Que ha sido una de sus mayores actividades como Es tribuno. su fuerte, diríamos es su fuerte, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? De irnos, Guido, el efecto Alaíno Galvez. Uy, Justicia nos reclama. verdad, ¿no? Aladino Galvez que ha dicho que quiere eliminar a todas las fiscalías especializadas. Claro, pero primero, recuerda, cuando estaba suspendido como fiscal, el día que sea fiscal, al día siguiente sea Pérez y Vela. Después dijo, no puede, no lo va a hacer. Lo promete disolver los grupos de anticorrupción, la fiscalía especializada. Tiene mucha presión de adentro de la resistencia, presión de afuera que quiere que lo voten. Claro. ¿En qué terminará? Ya veremos. Pues la pobre fiscalía, creo que nunca en la historia de mi país la fiscalía ha estado tan golpeada, ¿no? Tan vapuleada, creo que esa es la palabra. Es una Ojalá que pena. ahí no tenga su lámpara maravilloso que ilumine. Que salga el genio. Claro, ilumine. Así Bueno, es. bueno. César, un placer como siempre. Amigos, les agradecemos muchísimo. Espero que hayamos hecho un programa de acuerdo a sus expectativas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos todos. Nos hemos divertido hoy día. Sí, hemos estado un poquito pícaros.